Señor use mucho a mi hermana Florecita y a Elizabeth, para que por medio de ellas Dios nos hable. Gracias, Amén. Señor, te damos en esta noche, Señor, nos ponemos en tus benditas manos, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que esté aquí en medio de nosotras, Señor. Aclarece, Señor, cada cosa que no entendamos, Señor, tú aclarécela, Señor, en nuestras mentes. Abre nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para recibir de tu palabra, Señor. Que seas tú el que está aquí en medio de nosotras, Señor. Y en tus manos nos ponemos y yo bendigo a cada una de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén. 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 Bueno, vamos a poner nuestros micrófonos en mute. ¿Qué les parece? Hola, hermana. Amén. Gracias, hermana Mayela. Vamos a iniciar el descubrimiento del capítulo número 6 del libro de Hechos. Y lo dividimos en dos partes. Y en la primera parte la va a descubrir hermana Elizabeth, así que voy a dejar tiempo con ella, hermanas, y aprendamos mucho de este capítulo. Amén. Como dijo Florecita, buenas noches a todas. Estamos en Hechos 6 y a mí me tocó los primeros 7 versículos y habla acerca de la elección de los 7 diáconos. Voy a leer los 7 versículos y después vamos a ir derivando cada uno de los versículos. Les pido que me tengan paciencia. Voy a tratar de leer parte de lo que puse juntos y sé que somos un equipo, lo que hace muy bueno porque lo que no puede captar uno puede captar la otra y podemos ampliar nuestra perspectiva de este capítulo en la Biblia, ¿verdad? Pues vamos a empezar leyendo Hechos 6, del 1 al 7. Al final de que leamos y expongamos nosotros nuestras conclusiones, vamos a dar tiempo para que ustedes también nos den sus puntos de vista. Pero vamos a tratar de abarcar el capítulo, ¿verdad, Florecita? O cada sección. Si quiere cada sección porque va un poquito diferente. Muy bien. Muy bien, sí, muy bien. Entonces empezamos con la elección de los 7 diáconos en Hechos 6. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones que de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraban, le impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, en el versículo 1, perdón. Ay, no te me cierres. En el versículo 1 miramos acerca, dice, en aquellos días como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Estaban quejándose de que las viudas griegas no estaban siendo bien atendidas con la distribución alimenticia que se daba, ¿verdad? Miramos aquí cómo en aquellos días crecía el número, cómo iba en aumento. Ya eran muchos seguidores. En Hechos 2:41, si gustan buscarlos, si no, yo aquí se los leo. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En aquellos tiempos solían contar a las cabezas de la casa. Hechos 4:4 también nos dice,
pero muchos de los que habían oído a la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Para este entonces, aquí miramos que ya la primera vez fueron 3,000, la segunda vez fueron 5,000. Si calculamos que estos traían familias de 4, por decir un promedio, ya tendríamos ahí bastantes personas, 40,000, 50,000, quizás más, ¿verdad? Entonces miramos cómo iba el crecimiento, era explosivo. Los griegos murmuraron y se quejaron. Había un problema entre los griegos contra los hebreos porque no estaban atendiendo a sus viudas. Quizás sí sabemos que el murmurar quiere decir quejarse o estar hablando cosas no muy buenas de las otras personas. Eso es lo que es murmurar. Entonces los griegos ya tenían algo contra los hebreos, ¿verdad? Había ahí un problema. Y quizás decían, mira, este Pedro se la pasa orando y no está atendiendo a nuestras viudas. O este Pablo se dedica a puro enseñar, pero ¿y qué de nuestras viudas? Y pues muchas cosas podrían haber dicho, ¿verdad? El caso es de que ellos empezaron a murmurar. A veces nosotros, aplicándolo hoy en día, nos enfocamos en ver las fallas de la iglesia. Yo es como lo interpreté, ¿verdad? Y en vez de ver ser parte de una solución. Muchas veces nos quejamos de cosas que se podrían hacer diferente o del programa, de los pastores, de los líderes, de muchas cosas. Quizás no nos demos cuenta de todo lo que se hace en una iglesia, todo lo que requiere. Y comparaba en aquel tiempo los 12 que trabajaban con estos grandes números de personas, porque no eran 200 o quizás ahorita una iglesia en su punto bueno, o sea, de 200 a 500 y hay unas hasta de 10,000. Pero aquí estábamos hablando de más de 40,000 o 50,000 para 12 personas que estaban dirigiendo. Entonces, no se daban cuenta de todo lo que requería para ellos hacer, desde orar, desde enseñar, desde ir de un lado a otro, ¿verdad? Pero los griegos lo que hicieron fue quejarse en vez de haber sido parte de una solución. Me atrevería a decir que en parte nosotros quizás nos identifiquemos con los griegos, ¿verdad? Los griegos hubieran podido organizarse para tener a sus viudas, pero no se preocuparon más por ellos mismos y se quejaron de los hebreos. Eso es lo que yo tengo para el versículo 1. Ellos no pudieron ser parte de la solución, sino se quejaron. En el versículo 2 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Pedro llamó a una reunión con los 12 y todos los otros discípulos para buscar una solución al problema. No era justo que dejaran sus prioridades para atender otras cosas. Ellos tenían una tarea específica en que enfocarse, la cual era su prioridad. Pero yo comparaba cuando Pedro fue sabio, ¿verdad? Cuando llamó a los 12 y de ahí a todos para tratar de buscar una solución. Porque podía haber querido tener el control y decir, ok, vamos a hacer esto y esto y esto, y quizás ellos mismos estresarse o parar de hacer lo que era su propósito por querer cubrir todo. Sin embargo, fue sabio al llamar esta reunión para buscar a otras personas que ayudaran. Y me acordaba de Moisés. Cuando Moisés trabajaba de mañana a noche para poder cubrir las necesidades del pueblo y terminaba, me imagino, agotadísimo hasta que Jetro, su suegro, se dio cuenta y lo aconsejó. Y eso lo podemos ver en Éxodo 18, del 13 al 18, si gustan buscarlo, si no, yo se los leo. Dice, aconteció que al día siguiente que se sentó Moisés a juzgar al pueblo y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro,
porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Aquí podemos ver que los discípulos no cometieron ese error que hasta un tiempo Moisés lo hizo y terminó agotado, ¿verdad? Y pudieron buscar solución al problema que tenían enfrente. No leí el 18 donde dice, le dice el Jetro a Moisés, desfallecerás de todo, tú y también el pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Entonces ahí hacemos una comparación entre los discípulos y Moisés, ¿verdad? Que tomaron una buena solución al reunir a todos. No quisieron tomar el control, sino que quisieron delegar, y a veces en las iglesias nosotros, no sé, algunas personas tendemos a pensar que los pastores son los responsables de todo, ¿verdad? Y no es así ni debería ser así. Tenemos que nosotros tratar de ser parte de la solución. Si se nos delega algo, aún no estemos preparados o no tengamos la experiencia, hay que tratar de ser parte de la solución de una iglesia. Hoy en día las personas profesionales definen sus prioridades y le dan la debida importancia a sus cargos. Por eso llegan a ser exitosos. Ellos saben delegar. Una compañía no va a contratar a un psicólogo para hacer el trabajo de un contador, a un abogado para hacer el trabajo de un psicólogo, ¿verdad? Ellos tienen bien definido lo que quieren hacer, y en este caso los discípulos tenían definido lo que querían seguir haciendo, y por eso llamaron a este pueblo para buscar una solución. En Filipenses 2:3 miramos que dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Es bien importante también que seamos humildes cuando nos deleguen algo. Y creo que me estoy adelantando con este versículo a uno más adelante. Lo voy a traer a la mesa cuando llegue ahí, disculpen. En el versículo 3, miramos, dice, buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. El versículo anterior era de esta parte, disculpen. Entonces tenían que buscar a 7 varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes querían encargarle ese cargo, ¿verdad? Y el título, el encabezado de la primera parte del versículo 6 es elección de los 7 diáconos. Diáconos, una de las definiciones de diáconos es servidores. A mí me pensaba mucho en las ujieres, ¿verdad? Cuando están en la puerta. A mí se me hace que son las personas súper atentas, humildes, serviciales, que siempre están al pendiente de los que entramos o si salimos y necesitamos algo. Ellos son servidores y no sé, relacioné la palabra diáconos que quizás conlleva otras responsabilidades ser diácono, pero servidores. Creo que cualquier ministerio, en cualquier posición que nos encontremos, sean maestras de escuela dominical, todos los ministerios, somos servidores. Y hay que tener bien presente eso, ¿verdad? Veamos las características de un diácono. En Timoteo, 1 Timoteo 3, 8 al 13. Permítanme ver. Sí. Y dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan al diaconado si son irreprensibles.
Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Estas son las características de un diácono. Entonces, esos 7 que tenían que seleccionar, tenían que cumplir estas características. En el 4, versículo 4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Aquí miramos que los discípulos reconocieron su descuido en esta área de proveer para las viudas. Pero tomaron su responsabilidad y tenían bien definidas sus prioridades. Ellos supieron organizarse, supieron delegar y a la vez mantuvieron bien claras sus prioridades, que era el enseñar la palabra y orar, ¿verdad? En el 5 dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Ahí miramos que Esteban cumple con las características de un diácono. Y al igual, porque están aquí, el resto de ellos cumplían con esas características. Tenían que ser hombres sabios, llenos de fe y del Espíritu Santo. Los discípulos hallaron una buena solución que agradó a los demás. Fíjense, después de haberse quejado, los griegos estuvieron contentos con la solución que ellos trajeron. Entonces eso nos habla que eran hombres sabios los discípulos y supieron buscar una solución que agradó a todo el pueblo, que era una multitud. El Mateo 18:19 dice, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahí miramos que este versículo es aplicable para diferentes situaciones. Entonces, estos discípulos, me imagino y creo que se pusieron en oración y en como un acuerdo para buscar esa solución. Así es que es importante también que en la iglesia hoy en día busquen un común acuerdo y más de 2, que se pongan de acuerdo para cualquier situación, cualquier plan que tengan y que se deba de llevar a cabo siempre en oración, no uno, sino más de 2, ¿verdad? En el versículo 6 dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraron, les impusieron las manos. El imponer las manos, ¿verdad? Es tan importante y es bíblico en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Veamos el Números 27:18 que habla de la imposición de manos sobre un nuevo legado, un nuevo liderazgo. Y dice, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Ahí estamos viendo la unción desde el Antiguo Testamento y se sigue hasta hoy en día en el Nuevo Testamento y en el presente. ¿Qué nos impide ser parte de los servidores en la iglesia? Tenemos que crecer y aprender, y aún haya temor de no poder ejercer bien una tarea, hay que vencer esos temores y tomar retos, ¿verdad? Moisés, como se acuerdan, él no quería el reto que le estaban dando, pero Dios lo empujó y lo impulsó a que lo hiciera. Entonces, hablando pusieron manos sobre él, pero también me llamó la atención de que tenemos que aceptar retos hoy en día en la iglesia y pues pararnos firmes y aceptar los retos. Discúlpenme, estoy leyendo y me perdí. Tenemos que crecer y aprender aún haya temor de no poder ejercer bien una tarea. Hay que vencer esos temores y tomar retos. Quizás tendremos que cometer errores para aprender, pero iremos aprendiendo mientras ejerzamos cualquier responsabilidad. Es muy importante que oren e impongan manos sobre cualquiera de nosotros que querramos tomar un cargo o un liderazgo en el ministerio, en cualquier ministerio en la iglesia.
En el 7 dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Una de las cosas que me llamó la atención en este versículo fue que no dicen crecían el número de creyentes o seguidores, son específicos al decir discípulos. Los discípulos se multiplicaban. Discípulos es la gente no se convertía en una persona que atendía a las reuniones solamente, sino venían a ser discípulos, aquellos que escudriñaban la palabra, que estaban atentos a seguir aprendiendo y seguir creciendo y seguir aplicando lo que escuchaban. Ellos no seguían y ellos seguían compartiendo. Era una cadenita, ¿verdad? Entonces ellos no tenían el miedo a tomar el reto y a equivocarse y a seguir arriesgándose y seguir creciendo. Los discípulos iban creando discípulos, no solamente creyentes. Estos hombres estaban llenos del Espíritu Santo, que mucha gente los seguía, incluso los sacerdotes, que se consideraban religiosos. Muchos de ellos estaban atentos a lo que los discípulos compartían también. Mi conclusión y ahorita vamos a las preguntas de estos 7 versículos es, si usted ve que hay algo por hacer, hágalo. Estamos hablando en la iglesia, no solo de ideas. No espere un título para hacerlo. Y aquí estoy refiriéndome también a que los griegos se quejaron, pero no buscaron hacer algo por ayudar a estas viudas, ¿verdad? Así es que nosotros también, si miramos que hay necesidad en la iglesia o en cualquier ministerio dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, creo que debemos de tomar los retos y no solamente dar ideas, ¿verdad? Sirva en donde pueda y hágalo de corazón, de servidor, para agradar a Dios. Defina bien sus prioridades. Estas deben estar alineadas con las leyes espirituales y la voluntad de Dios, así como los discípulos tenían bien definidas sus prioridades de orar y enseñar a los discípulos. Ayudemos a ser parte de la solución y no del problema. Esta es mi conclusión, pero ahora vamos a las preguntas. La primera pregunta, y discúlpenme, aquí es la primera vez que hago estas preguntas o que respondo. Y aquí vamos a abrir el tiempo también para que ustedes nos ayuden. Es ¿qué aprendemos de Dios? ¿Jesús o el Espíritu Santo? Ahí sí me gustaría un poco de ayuda de ustedes. Yo lo único que puse acá es que aprendemos que Dios respalda a los que les buscan agradarlo a Él y hacer su voluntad, así como respaldó a los discípulos. ¿Qué aprendemos de las personas? Aprendemos que la organización y la comunicación siempre traen buenos resultados. También aprendemos que debemos de cuidar nuestro testimonio y ser humildes para poder ejercer nuestro llamado. Así como fueron los 7 diáconos escogidos, ¿verdad? Hay algo que debemos evitar, claramente es el murmurar y no tomar iniciativa para ser parte de la solución. Y cuarta pregunta, ¿hay algo que debemos obedecer o alguna promesa? Pues debemos de estar dispuestos a tomar retos y también iniciativas, ¿por qué no? Tememos, si son líderes de algún cargo, deben de aprender a delegar o sentirse cómodos con delegar. A veces no es tanto que quieran tener el control, sino que no saben delegar, no saben pedir ayuda por no molestar, por muchas razones. Y también debemos imponer manos sobre aquellos que están tomando nuevos liderazgos. Eso es lo que yo tengo para compartir hoy en día, pero me gustaría escuchar sus opiniones, sus pensamientos acerca de estos 7 versículos. Y si gustan, pueden abrir sus micrófonos para compartir.
A ver quién va a ser la primera que tome el reto. Somos muy retadoras nosotras, ¿verdad? Lo dijiste muy claro, Elizabeth. Hiciste muy bien, amiga. Gracias. Estuvo muy bien. Creo que algo que aquí resalta en estos versículos es la unidad de la iglesia. Yo veo aquí la unidad de la iglesia, el que vieron el problema, ¿verdad? Y trataron de solucionarlo, pero como tú decías, ¿verdad? Oraron, buscaron la ayuda de Dios para poder buscar quiénes se iban a ser estas personas que iban a encargarse de estar atendiendo a las viudas, ¿no? Y algo que a mí me veo, ¿verdad? Que creo que pues es un mandamiento, algo que debemos de imitar, es en el versículo 7, ¿verdad? Cómo la iglesia iba creciendo, pero crecía por el conocimiento de la palabra del Señor, o sea que los apóstoles estaban haciendo su trabajo, ¿verdad? Ellos ya no estaban desenfocándose de su llamado al estar estos hermanos atendiendo a las personas. Entonces los apóstoles estaban orando, ¿verdad? Los apóstoles estaban dando conocimiento a las personas de la palabra del Señor. Y por eso el número dice aquí de los discípulos, no dice de los creyentes, de los simpatizantes, sino como tú mencionaste, discípulos. Los discípulos estaban haciendo discípulos, estaba creciendo, ¿verdad? Y aún aquellos que estudiaban las escrituras, los mismos sacerdotes, dice aquí que llegaron a creer. Entonces veo cómo la iglesia de los hechos es una iglesia que nos desafía a ser una iglesia organizada, una iglesia que toma sus responsabilidades, sus retos, ¿verdad? Si cada uno de nosotros tomamos nuestra responsabilidad, la iglesia va a avanzar, ¿verdad? Y eso es muy importante. Y veo yo cómo es la nueva generación, ¿verdad? En los grupos hay 6 grupos y cada uno está tomando su responsabilidad. ¿Se imaginan que cada miércoles yo esté enseñando y enseñando y enseñando cuando somos tantas mujeres que podemos aportar la palabra del Señor, ¿verdad? Y eso es lo bonito de que somos una iglesia que queremos ser discípulos, no solamente queremos estar escuchando, sino al ustedes compartir, al ustedes estar estudiando la palabra, están haciendo discípulos también a nosotros y nosotros a otras personas. Así que yo las felicito, hermanas, porque cada una de ustedes han hecho un trabajo muy importante durante estas semanas y ya desde hace muchos años, enseñando también la palabra, y es como hemos visto que se ha estado reproduciendo en la iglesia, ¿verdad? Eso es lo que quería aportar. Yo más quiero añadir algo que me llamó la atención acerca de Dios. Es que Dios es el que está buscando personas para usar. Como tú dijiste anteriormente, no solamente eran los 12 discípulos, nada más no se conformó con los 12 discípulos, sino Él quería levantar a otras personas. Llenaba a todos del Espíritu Santo, pero estaban llenos del Espíritu Santo para que sirvan. Entonces, el corazón de Dios es que nos quiere usar a todas y a todos nos da de su porción para servir en el crecimiento de la iglesia. Eso es lo que me llamó mucho la atención aquí. Y antes de que crezca la iglesia, tenían que primero haber arreglado ese desacuerdo. Tuvieron que arreglar primero el desacuerdo. Primero dicen, no, los versículos dicen que primero hubo el desacuerdo entre los griegos y los judíos, y luego, después dice que la iglesia empezó a crecer. Entonces siempre Dios usa a una iglesia, una iglesia desunida no va a haber crecimiento, siempre va a venir después de haber arreglado cualquier cosa, o sea, cualquier desunidad, cualquier cosa que no estemos de acuerdo para que la iglesia crezca. No sé, a mí me llamó eso la atención, que después de que hubo el desacuerdo y se levantaron estos siete diáconos, es cuando dice que la iglesia seguía creciendo y hasta los sacerdotes, empezaron a creer la palabra de Dios. No.
Ahí miramos que la murmuración al final trajo algo bueno, ¿verdad? Porque quizás los discípulos estaban, bueno, notamos en esta porción de la palabra que estaban muy ocupados y no se percataban de la necesidad o de lo que estaban descuidando. Así es que esa murmuración ayudó para que ellos pusieran la atención y buscaran una solución al problema. Y ahí todos quedaron agradados. Sí, buen día. Sí, y Dios usa esos momentos de desacuerdo, usó eso para levantar a otras personas, para que se dieran cuenta de los errores que están cometiendo. Entonces, muchas veces tenemos que también nosotros, como personas en nuestra casa, también ver qué es lo que nos está trayendo unidad, lo que está trayendo desunidad, o sea, ya está habiendo peleas, para orar y decir, yo no, qué es lo que necesitamos cambiar. Porque a veces nomás miramos y escuchamos, pero no hacemos nada acerca de eso. Pero Dios usó eso, ¿no? Dios usó para que esta situación, para que los discípulos se dieran cuenta que necesitaban ayuda. Gracias. Están levantando una banderita roja, ¿verdad? Ivonne, ¿querías compartir? Sí, pues es así similar lo que decía Jimena cuando hablan, ¿verdad? Que estaban en desacuerdo, pero aquí lo que se dice es que murmuraban, ¿verdad? No iban directamente a exponer el sentimiento o lo que ellos pensaban, sino que a espaldas de los dirigentes, ¿verdad? Por decir como si yo a espaldas de los pastores con alguien más murmura esto y no fuera yo completamente sincera, ir a hablar con los pastores y decirles, ¿sabes qué? No me gusta esto, me molesta esto o algo así, ¿verdad? Pero una de las cosas, ¿verdad? Y pues que no debemos de hacer eso, ¿verdad? Que debemos de siempre de tratar de siempre ser lo más transparentes posibles que seamos, lo más que si algo nos molesta, ¿verdad? Hablarlo, pero enfocarnos y hablarlo con la persona indicada y no tratar de estar haciendo un chisme. Pero lo que más me sorprendió de ahí después de eso fue lo que dice, ¿verdad? Que buscaron, que escogieron a 7 hombres, pero en la solicitud, ¿verdad? De empleo, decía, ¿verdad? Que tenían que ser muy respetuosos y estar llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar tratando de estar a esa altura. Nosotros como iglesia, como mujeres, ¿verdad? En el grupo debemos de tratar de estar a esa altura para que podamos ser, porque aquí no podía ser cualquier persona, tenía que ser un digno representante, tenía que tener esas cualidades, si no, no funcionaba, ¿verdad? Y principalmente eso fue lo que me llamó mucho la atención, ¿verdad? Que dice que tenían que ser respetuosos y llenos del Espíritu Santo y con sabiduría. Gracias, Ivonne. De gran testimonio, ¿verdad? Sabios de gran testimonio y llenos del Espíritu Santo. Gracias, Ivonne. ¿Alguien más quiere compartir antes de pasarle el tiempo a Florecita? Sí, Bertita. Bueno, aquí algo similar a lo que dicen, ¿verdad? Que acerca de este problema, pues tuvieron que buscar una solución y yo aquí veo de Dios, que es como ya lo sabemos, que Dios es un Dios de orden. Y al ver este desorden dentro de la iglesia, ¿verdad? Permitió que pasara esto con un propósito. Sabemos que todo obra para bien. Y así como en la iglesia tiene que haber un orden.
¿verdad? Entonces yo aquí veo que Dios es un Dios de orden, donde Él quiere que haya orden dentro de su pueblo, dentro de la iglesia, dentro de la congregación, porque aquí, por eso murmuraban, porque estaba habiendo un desorden, ya que no estaban siendo atendidas las viudas como querían ser, ¿verdad? Entonces, como iglesia tenemos que cada uno tomar el papel que nos corresponde y trabajar para que haya orden dentro de la iglesia. A lo mejor no todas sabemos compartir la palabra, a lo mejor no todas vamos a ser líderes, pero Dios nos ha dado a todas talentos, Dios nos ha dado dones, ¿verdad? Dios nos ha dado el don de servir, creo que todas la tenemos. Y es donde tenemos que desarrollar dentro de la congregación para que haya ese orden y no caigamos en las murmuraciones, no caigamos que, mira, pasa esto y nadie hace nada. En cambio, si cada uno de nosotros trabaja conforme se nos ha demandado en el ministerio, conforme lo que tenemos delegado, va a haber orden en la iglesia. Entonces, los líderes, en este caso, pueden ser los pastores, ¿verdad? O el grupo de líderes que haya, dependiendo la congregación, ¿verdad? Por decir, se van a dedicar a la palabra, se van a dedicar a llenarnos. Si cada uno de nosotros está llevando a cabo la función que tenemos que llevar dentro de una congregación. Entonces es importante, ¿verdad? Tanto de Dios, que Dios es un Dios de orden, y de nosotros, que tengamos en nuestra iglesia ese orden, que tengamos esa iglesia donde se funcione de esa manera, que podamos crecer en la palabra, ¿verdad? Podamos crecer en sabiduría si cada una de nosotros trabaja y sirve como se nos demanda que lo hagamos. Gracias. Sí, en conclusión, la organización y la comunicación nos lleva a tener buenas soluciones dentro de la iglesia. ¿Alguien más quiere compartir o ya pasamos a Florecita? Yo quiero decir algo. Buenas noches. Carlita, sí. Nada más quería agregar que usted dijo que miraba que Dios nos respalda, ¿verdad? Usted dijo eso. Sí. Entonces yo quería agregar lo que yo puedo comprender o lo que yo puedo ver, que es muy hermoso ver que Dios se agrada cuando cada una de nosotras toma buenas decisiones, cuando permitimos que su Espíritu Santo obre a través de nosotros, ¿verdad? Y dentro de esas buenas decisiones yo puedo entender que está el servir sin importarnos que alguien más lo haga, siempre dando esa milla extra, siempre siendo siervos para Dios, siervos fieles para Dios, no para los demás, no para agradar a alguien más, sino para agradar a Dios y así poder tener ese respaldo de Dios. Amén. Eso era lo que yo quería agregar. Gracias, Carlita. Amén. Gracias a todas. Definitivamente este es un tema está bien interesante, pero si analizamos espiritualmente este tema, vemos, hermanas, que dice al principio, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, o sea, que no estaba estancado el crecimiento de la iglesia, solo que ustedes saben que la palabra dice que la cizaña crece junto con el trigo, ¿verdad? Entonces, al ver el enemigo, ¿verdad? Que la iglesia estaba avanzando y estaba ganando terreno, pues se iba a levantar, ¿verdad? Como es en todo el tiempo. Cuando estamos avanzando, se levanta y levanta la murmuración, que cuando tenemos líderes sabios, líderes llenos del poder del Espíritu Santo, líderes que toman decisiones sabias, esto no es un problema. Dijeron, ok, tienen razón, estamos descuidando una área, vamos a buscar 7 personas que nos ayuden, porque nosotros no podemos dedicarnos al servicio, sino a dar puentes, a predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Y esto fue lo que sucedió en estos primeros capítulos. Entonces, creo que aquí aprendemos que como líderes debemos de tomar, no ser parte como dijo la hermana, ser parte del problema, sino de la solución. El enemigo va a usar a cualquiera, hasta a nosotras mismas nos puede usar para devorar lo que el Espíritu, lo que Dios está haciendo.
pero para eso son los líderes, para que eso no sea problema, la obra de Dios sigue adelante. Gracias por ese detalle, mejor dijéramos, ¿verdad? Que nos estás ayudando a levantar buenas columnas porque la iglesia estaba creciendo y obviamente el liderazgo tenía que extenderse. Amén. Bueno, vamos a seguir con la segunda parte, que es el arresto de Esteban. Y esta es una parte bien bonita y triste porque por todo lo que le sucede a Esteban, vemos en el capítulo 3 que en el capítulo 4, ¿verdad? Donde ahí nos da la descripción de los las 7 personas que buscaron para el servicio, para que hicieran ese trabajo. Pero de los 7 sobresalió Esteban. Y no creo que los otros estuvieran haciendo mal el trabajo, solamente que Esteban tenía un llamado específico delante de Dios, ¿verdad? Y dice en el 8, vamos a leer todo el capítulo, todo el capítulo, los versículos del 8 al 15. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y lo trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Amén. Ahí termina el capítulo 6. Como le decía, ¿verdad? De los 7, Esteban, aparte de que estaba haciendo el servicio de diácono, dice el 8, estaba lleno de gracia y de poder y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces Esteban empezó a hacer otro trabajo diferente, ¿verdad? El Espíritu Santo empezó a utilizarlo y él empezó a hacer prodigios y señales entre el pueblo. Yo no voy a hablar por versículos, sino que yo me voy a ir directo a las 4 preguntas para poder usar se me olvidó el nombre, nuestro método de la espada. Amén. Y la primera pregunta es: ¿qué aprendemos de Dios, del Espíritu Santo de Jesús en estos versículos? Y en el 8 podemos ver que el Espíritu Santo hace prodigios, hace milagros entre el pueblo por medio de nosotras. En este caso a Esteban, pero el Espíritu Santo puede usarnos a nosotras, hermanas, para hacer prodigios y milagros. Amén. Porque Él dice en su palabra que aún mayores cosas haremos en su nombre, nosotras, ¿verdad? Entonces, eso es lo que aprendemos de Dios en esto. En el capítulo 10, vemos que el Espíritu Santo da sabiduría para hablar y habita dentro de nosotros, porque dice que en el 10 dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Estas personas no soportaban cuando Esteban hablaba. El Espíritu Santo nos da sabiduría para hablar, hermanas, para cuando estemos en una situación difícil, Él nos da esa sabiduría para hablar correctamente, para no ofender, para poder llevar una correcta solución de los problemas. Y nos da poder, ¿verdad? Y también nos empodera. Y en el capítulo 5 aprendemos de Dios que cuando nos exponemos a la presencia de Dios, Él nos transforma.
Ahí a Esteban lo vieron como su rostro como el de un ángel, porque no cabe duda que Esteban se mantenía en la presencia de Dios. Y cuando nosotros nos exponemos a la presencia de Dios, Él nos transforma. En 2 de Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Entre más tiempo nosotros permanezcamos en la presencia de Dios, hermanas, somos transformadas. Y en este caso, Esteban no era que se transformó a un ángel, sino que él radiaba, tenía luz como de un ángel, porque era la misma presencia de Dios que estaba en él. ¿Y qué aprendemos de las personas? Bueno, en este caso vamos a aprender de Esteban, ¿verdad? Como en el 8 vimos que él estaba lleno de gracia y de poder y de fe. Eran 7 personas que escogieron, pero de las cuales, si usted ve en el 5, por alguna razón, en el capítulo 5, la Biblia describe primeramente a Esteban. Dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y luego dice los otros 6, ¿verdad? No cabe duda que los demás también tenían este llamado de Dios, pero hace el énfasis en Esteban. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que ser unas mujeres llenas de gracia, de poder y sabiduría. Pero como Esteban, vemos que tenía esto, estaba haciendo, contrarrestando, se dice, el reino de las tinieblas, estaba provocando algo en el reino de las tinieblas, entonces llamó la atención del enemigo, hermanas. Y eso es lo que pasa, que cuando nosotros nos llenamos de poder y de gracia y empezamos a hacer estragos, en el reino de las tinieblas, el enemigo se activa, es lo que les decía al principio. Y por eso empezaron a tener envidia sobre Esteban. En el 9, vemos que Esteban estaba haciendo grandes cosas. Si hay algo en nosotros, si hay algo de Dios en nuestras vidas, hay oposición y el enemigo se va a levantar, hermanas. Y por eso en el 10 vemos, en el 10 dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Si vemos aquí, Esteban no era que él tuviera más educación, más inteligente que estas personas, porque dice que en el 9 podemos ver que las personas que lo atacaron fueron de la sinagoga de los libertos, de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. Yo estaba estudiando estos 4 lugares y todos tenían una cualidad, que eran personas muy estudiosas, muy eruditas, tenían mucho conocimiento. Alejandría dice que era un hombre que se llamaba Alejandro, creó esta ciudad y ahí se creó la primera biblioteca en ese tiempo mundial. En ese momento era la única biblioteca que había. Entonces, para cualquier conocimiento podían ir a esa biblioteca. Entonces, ellos tenían información. Si vamos por conocimiento, ellos tenían más educación que Esteban. Pero Esteban tenía 2 cosas, sabiduría. Y es lo que necesitamos aprender. Sabiduría es conocimiento de la palabra de Dios. Y tenía el Espíritu Santo, o sea, tenía apoyo y el poder de Dios. Entonces nosotros muchas veces hablamos porque sabemos, pero esa palabra no convence mientras si nosotros no tenemos el poder del Espíritu Santo. Y Esteban tenía conocimiento de la palabra y poder del Espíritu Santo. Y estas 2 unidas, pues estos grandes personajes
que habla aquí la palabra, no podían resistir a la palabra que Esteban les decía. Entonces, en el 15 aprendemos de Esteban que dice que tenía un rostro de ángel. Yo busqué qué significaba esto y era que él radiaba un brillo que no tenía miedo, que no tenía temor. Él estaba frente a un concilio que estaba siendo atacado, hermanos. A él le hicieron un, ¿cómo se llama? Lo estaban acusando de blasfemia. Esa palabra para los judíos es el peor, ay, se me fue la palabra, el peor, Insulto tal vez. el peor cargo que le pueden dar a un criminal, digamos, de blasfemia. Y eso significaba que a Esteban lo iban a matar. Alguien que blasfemaba en el Levítico significaba que lo tenían que suicidar. Entonces, era el peor cargo que le estaban dando a Esteban. Sin embargo, Esteban dice que radiaba brillo en su rostro. No tenía temor, mucho menos a morir. ¿Cuántos están dispuestos a morir por la verdad, por Cristo, hermana? Por defender el evangelio de Dios, amén, de Jesús. Y aquí podemos ver que en Esteban aprendemos que Dios estaba con él. Era cuando él estaba frente al concilio, nos damos cuenta de que Dios estaba con él y que a pesar de que lo estaban blasfemando y que él podría dar la vida por Jesús, Dios estaba con él y le estaba dando confianza. Él estaba dando a entender que él amaba a Dios y, como les dije, ahora estaba dispuesto a dar su vida por defender el evangelio. Entonces, en el 10, vemos que ellos no podían resistir, ¿verdad? La sabiduría de Esteban. Entonces, cuando el enemigo ve que no puede vencernos, hermanas, cuando el enemigo ve que a pesar de lo que está diciendo, a pesar de que está haciendo, nosotros nos mantenemos firmes en nuestro llamado, él va a buscar siempre algo que va a usar artimañas, mentiras, ¿verdad? Y aquí dice que buscaron las personas en el 12, en el 13, y buscaron testigos falsos. Y empezaron a buscar testigos falsos para que ellos dieran un testimonio falso de Esteban, para que estos hablaran en la multitud, para la, ¿cómo se llama? Para la opinión pública en contra de Esteban. Entonces, cuando nosotros vemos en Jesús, hermanas, que la opinión pública la opinión pública en ese entonces era fácilmente modelada. Y cuando vemos en Jesús que la misma multitud que lo andaba persiguiendo el domingo de Ramos y que le decían Hosana, Hosana, esa misma multitud después decían crucifíquelo, crucifíquelo, ¿verdad? Y así mismo pasó con Esteban. Ellos miraban que él estaba haciendo muchos prodigios, muchos milagros y estaban detrás de él y lo querían. Pero después que buscaron estos testigos falsos y empezaron a hablar de él, a murmurar, ahora ya estaban pidiendo que lo llevaran al concilio por blasfema. Entonces, hermanas, aquí nos enseña la palabra que nosotros no podemos dejarnos llevar por lo que las demás personas puedan decir hoy o lo que mañana puedan decir, más que todo si no son personas cristianas, ¿verdad? Porque Esteban estaba seguro quién era y quién era su llamado. Y a pesar de que hoy la multitud que ayer lo quería, hoy ya no lo quería, él seguía brillando, radiando, dice la palabra, ¿verdad? Así tenemos que ser nosotros, no como las olas del mar que van y las arrastra y otra vez, y que hoy estamos abajo, hoy estamos arriba, dejándonos llevar por los comentarios que puedan decir o las opiniones que puedan darnos. ¿Sí?
Entonces, esto es lo que aprendemos de los personajes, porque de Esteban es del único que podemos aprender aquí. ¿Y qué podemos evitar? Pues aquí podemos evitar lo que es la murmuración, como dijo hermana Elizabeth, ¿verdad? Empezar a hablar cuando entramos en celo, ¿verdad? Aquí estas personas empezaron a tener celo de Esteban y como no tenían de hablar mal de él, empezaron a murmurar, a inventar chismes. Cuando no hay una razón por la que hablen mal de nosotros, si no hay esa razón, empiezan a levantar chismes o empezamos a levantar chismes. Entonces debemos evitar, hermanas, caer en la murmuración, a tener envidia. Dice en el capítulo, ay, ya me perdí, en el 11 empezaron a sobornar. Imagínense que el punto que llegaron estas personas a sobornar para que dijesen que habían oído hablar palabras blasfemas. Cuando la envidia, ¿verdad?, cae sobre una persona y no puede destruir a esta otra persona, empieza a maquinar ideas, como llegar a este punto de querer sobornar a personas para que hablen mal, ¿verdad?, y inventen una historia que realmente no existe. Y vamos a tener que debemos de obedecer, hermanas, pues en el capítulo 13, en el capítulo, no, ya no apunté el capítulo, pero dejar que Dios pelee nuestras batallas. O en el capítulo 15, ¿verdad? Ahí vemos cómo Esteban frente al concilio, ¿verdad? Dios hace reflejar su misma presencia en él. Él está peleando su batalla. Esteban no está diciendo nada, Esteban no está discutiendo, Esteban no está peleando su causa, sino que está dejando que Dios pelee sus batallas. Y si hay alguna promesa que debemos abrazar en este capítulo es que en el 15 igual, Dios no nos dejará. Dios no nos dejará, no nos abandonará. Y como vemos en el 8, que haremos mayores cosas en su nombre. Y Él nos librará del juicio de las personas. Él siempre nos librará, hermanas, así que no nos pongamos a discutir ni a querer solucionar los problemas. Mejor vayamos a Dios, descansemos en Él y que Él obre sobre el problema, ¿verdad? Y Él peleará nuestras batallas. Entonces, aquí en este capítulo, en todo el capítulo 6, después de toda esta gran historia que hemos leído, hay dos puntos importantes que es servir y perder nuestra vida por Dios. ¿Verdad? ¿Qué tanto nosotros estamos dispuestas a servir como estos 7 diáconos? O al punto que llegó Esteban a poder perder su vida por el evangelio de Dios, ¿verdad? En el capítulo 7 nosotros vamos a seguir estudiando y vamos a ver cómo Esteban se defendió a través del conocimiento y cómo enlazó el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y fue una gran enseñanza que él dio. Ahí podemos aprender de él que él tenía conocimiento y que tenía poder de Dios, pero que al final fue un mártir, ¿verdad? Pero lo importante es aquí, hermanas, cuánto queremos servir al punto de poder perder nuestra vida por amor a Dios. Amén. Quizás hablé muy rápido, pero voy a dejar abierto el espacio por si alguien quiere opinar. Claro, no dije nada claro y están confundidos. Yo quiero agregar algo. Uh-huh. Yo pienso que para cada una de nosotras, discúlpeme que no he puesto la cámara, es una palabra que nos exhorta, es una palabra que nos anima, ¿verdad? Porque es una palabra muy preciosa que puede traer mucha bendición a la vida de cada una de nosotras porque
lo que estaba reflejando el rostro de Esteban era la confianza que él tenía en Dios, la gloria de Dios, porque él estaba buscando de su presencia. Y yo creo que es una palabra de ánimo para cada una de nosotras, ¿verdad? A andar conforme al corazón de Dios, a estar confiadas, a que en medio de cualquier circunstancia Él va a obrar, que si estamos en Él, Él no nos va a desamparar, no nos va a dejar solas, y aunque la circunstancia, el problema sea tan difícil, pero si estamos confiando en Él, aunque nuestros ojos no lo estén viendo, Él está obrando, aunque sea la tormenta más grande, Él está obrando, Él está trabajando, aunque no lo miremos, porque el ojo humano no lo puede ver, pero Él es sobrenatural, es un Dios hermoso. Y es una palabra de ánimo ahorita para nosotros, ¿verdad? A reflejar, así como Esteban estaba reflejando, que aún en medio de los problemas tenemos que tener esa confianza puesta en Dios y a no andar reflejando en nuestra cara preocupación, tristeza, angustia, sino todo lo contrario, esa paz, ese gozo que hoy tenemos en Dios. Eso era lo que quería compartir con ustedes y animar, la verdad que cada una de nosotras es lo que debemos de reflejar. Amén. Este debe ser un ejemplo para cada una de nosotras. Gracias. Gracias, Carlita. Amén. ¿Alguien más, hermanas, que quiera enriquecer este descubrimiento? Bueno, creo que Esteban es un gran ejemplo, ¿verdad? Y es el primer mártir de la iglesia. Y como tú bien hiciste la síntesis de este capítulo, es servir y perder nuestra vida por Cristo, ¿verdad? Estar dispuestos a entregar nuestra vida por el Señor. Y realmente esa es la vida del verdadero cristiano. Un cristiano que no sirve, pues no sirve. O sea, realmente no es cristiano porque Jesús nos demostró con su vida, con sus hechos, que Él vino para servir y no para ser servido. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, nos puso ejemplo de servicio, ¿verdad? De amor, vino aún, ¿verdad? Hasta les lavó los pies a sus discípulos. O sea, qué ejemplo de humildad, hasta qué punto Él nos mostró, hasta qué punto nosotros debemos de ser humildes como Él es humilde, ¿verdad? ¿Y qué dijo Él en la palabra? Dijo, aprender de mí que soy manso y humilde. No nos dijo, aprendan de mí que hago milagros, que sano enfermos. No dijo eso, sino dijo, aprendan de mí que soy manso, ¿verdad? Que soy humilde, ¿verdad? Y creo que es una de las cosas que vemos en Esteban, ¿verdad? Que tenía ese corazón sencillo, ese corazón de amor. Y pues es un ejemplo, ¿verdad? Que nos desafía a nosotros a vivir como Esteban y los cristianos, ¿verdad? Si tú y yo nos decimos cristianas, estar dispuestas a entregar nuestra vida por el Señor. En estos tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Pues han sido muy difíciles para todos, pero creo que la diferencia entre la gente y nosotros es que nosotros tenemos la fe en el Señor y a pesar de que quizás podamos pasar por circunstancias muy difíciles, tenemos la confianza en el Señor como Esteban, que lo estaban ya presionando, que lo estaban molestando, pero él tenía la paz de Cristo, la paz del Señor, y él se mantuvo en esa manera y dijo, pues si tengo que morir, pues muero, ¿verdad? No le estaban precisamente ella matando, ¿verdad? Pero sabía lo que venía, ¿no? Y creo que eso fue la confianza de que muchos, entre ellos Pablo, fue un testimonio para que Pablo, perseguidor de la iglesia, se convirtiera, ¿verdad? El ver la pasión y el amor por el cual este joven murió por el evangelio. Entonces, pues a mí me desafía esta palabra, hermanas, muy, muy bonito, que lo llevaron, lo desarrollaron muy bien. Creo que todos los puntos fueron muy atinados, como decían en el versículo 10, ¿verdad? La sabiduría y el Espíritu de Dios que estaba en él. O sea, qué importante es tener la sabiduría de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios, por eso es tan importante que estemos nosotros
meditando y teniendo el conocimiento de la palabra del Señor en nuestras vidas, hermana. No dejemos en estos últimos tiempos, muchos, de verdad dice la palabra, que muchos se va a enfriar el amor, pero se va a enfriar porque no vamos a estar leyendo la palabra, porque no vamos a estar buscando de Dios, y por eso tenemos que aferrarnos, ¿verdad? A leer la palabra, a buscarla. Y hoy en la mañana yo estaba meditando en 2 de Timoteo, porque el Señor ya me había puesto tiempo atrás acerca del versículo donde dice que en los postreros tiempos habrá hombres amadores de sí mismos, egoístas, etcétera, ¿no? Y me fui a buscar la palabra y estaba meditando en eso. Y es lo que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Hombres egoístas, amadores de sí mismos. Y da una lista que es lo que estamos viendo hoy día en la vida diaria. Pero una de las cosas es que perdieron el amor, perdieron ese conocimiento de Dios. Y pues creo que algo que aquí estamos mirando es que Esteban era un hombre que tenía el conocimiento de Dios, pero tenía también el Espíritu de Dios. Y debemos de anhelar al Señor, debemos de pedirle al Señor, dame de tu Espíritu, lléname, Señor, de tu Espíritu. No es algo que ya me llenó y va a durar para toda la vida. Sí dura, pero tenemos que pedirlo. Dice la palabra, sean llenos del Espíritu Santo constantemente. Tenemos que estarle pidiendo esa llenura y esa sabiduría. Bueno, eso es lo que quería compartir. Gracias, pastora. ¿Alguien más, hermanas? Si no, disculpen. Yo sí las quiero dejar con este punto que tocó la pastora, que es el que yo pienso que no necesitamos para identificarnos como esas Esteban del 2020. Es que necesitamos tener la sabiduría, el conocimiento de la palabra, pero el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y en el capítulo 15 a mí me llenó tanto ese capítulo donde dice que lo miraban con un... Leámoslo. Ya lo perdí. En el 15 dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. No era un ángel, era como el de un ángel. ¿Se acuerdan cuando Moisés estaba frente a la zarza, cuando Moisés estaba frente a cara con Jesús, con Dios, y su rostro fue transformado, ¿verdad? Y vemos en el capítulo que yo les leí de 2 de Corintios 3:18, por tanto nosotros mirando cara a cara descubierta como un espejo, la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. O sea, hermanos, entre más estemos metidas en la gloria de Dios, seremos reconocidas más por el brillo de la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Así que esta hora yo voy a invitarles a que ahí donde está cierre sus ojos y que le diga, Señor, yo quiero brillar. Ahí Esteban estaba brillando en medio de una acusación horrible y él parecía que estaba tranquilo, fortalecido, confiando en Dios, sabiendo que aún si vivía era para Dios y si moría era para Él. Él estaba seguro quién estaba sosteniendo su vida. Así que en esta hora, Padre, yo te vengo pidiendo que vengas con tu manto precioso sobre cada una de nosotras, Señor. Y como dice tu palabra, hagas resplandecer tu rostro sobre nosotras, mi Dios. Que seamos mujeres que brillemos, Padre, porque nuestra confianza está en ti, Señor. Porque nuestra seguridad está en ti, Señor. Quiero que nos levantes, Señor, como esas mujeres guerreras, Señor, que se ponen en la brecha, Padre bendito. Por favor, Espíritu Santo, ven a esta hora. Ven a esta hora, mi Dios, ministrando el corazón de cada una de ellas, Padre. Y que al ver tu gloria seamos transformadas, Señor. Vamos a escuchar esta alabanza, hermanas.
y que ahí el Espíritu Santo nos Al ministre. ver tu gloria, vuelvo a vivir. Al ver tu gloria, no me quiero ir. Déjame entrar contigo a morar. Llévame al santo lugar. Y al contemplarte, déjame amarte. Ven y rodéame de ti. Quiero adorarte, quiero abrazarte y ver tu gloria sobre mí, sobre mí. Sobre mí. Tu gloria, vuelvo a vivir. Al ver tu gloria, no me quiero ir. Déjame entrar contigo a morar. Llévame al santo lugar. Y al contemplarte, déjame amarte. Ven y rodéame de ti. Quiero adorarte, quiero abrazarte y ver tu gloria sobre mí. Y al contemplarte, déjame amarte. Ven y rodéame de ti. Quiero adorarte, quiero abrazarte y ver tu gloria sobre mí, sobre mí. Sobre mí. Ven y rodéame, ven y rodéame, ven y rodéame de ti. Ven y rodéame.
desciende con tu poder, ven sobre mí y abrázame con tu gloria, rodéame, amado mío, rodéame. Amén, Señor. Rodéanos con tu gloria, Señor. Haz que cada día brillemos con tu gloria, Señor Jesús. Ven y visítanos a esta hora, Padre, con tu presencia, Señor Jesús. Ayúdanos a dar testimonio. Ayúdanos Ayúdanos, Padre, a cada día dar testimonio de ti, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a que cada día podamos dar testimonio de ti, Señor, que seamos unas mujeres llenas de servicio, Padre, que corramos en pos de ti, Señor Jesús, a dar las buenas nuevas, Señor, a darle libertad al cautivo, Padre. Ayúdanos, levántanos, Padre, que este tiempo de encierro, este tiempo de incertidumbre sea para llenarnos más de tu gloria, Señor, y olvidarnos que si vivimos es para nosotras mismas, sino que vivimos para ti, si morimos es para ti, Señor. Queremos darte la gloria solamente a ti, Padre, y te pido que nos bendigas esta hora, que nos guardes, Señor, y que podamos disfrutar este tiempo con nuestras familias, Señor, con nuestra familia cristiana, Padre, que podamos ser llenos de tu presencia. Amén. Pastora Vicky, si pudiera usted orar por hermana Carmen. ¿Me dijiste que le dolía la espalda? Y tiene mucho dolor en su espalda y que ha estado acostada, me ha dicho, porque el dolor ha sido muy fuerte. Ok, vamos a orar. Ok, también gracias a Dios ya nuestras hermanas se están recuperando, las gemelas. Posiblemente hoy iba a salir esta Marichuy del hospital. Parecía que sí, ya no supe, sí, pero oremos. Padre, gracias porque tú nos rodeas con tu presencia. Señor, me confirmaste otra vez, Señor, lo que pasó el viernes aquí, Señor, cuando cantábamos ese canto que me rodeas de tu amor me rodea. Señor, tú me mostrabas, Señor, cómo cada una de nosotras estamos rodeadas, Señor, con tu amor, con tu presencia, Señor, porque el poder de tu amor es maravilloso sobre nuestras vidas. Y así te pido, Señor, que en este momento rodees la vida de mi hermana Carmen, de María, Señor, y de Marichuy, Señor, y de todas aquellas que estén en este momento pasando alguna necesidad, de Alejandra, de Elizabeth, Señor, que las rodees con tu amor, con tu sanidad, con tu fuego, Señor. Padre, que podamos, Señor, cada una de nosotras sentir, experimentar, Señor, esa sanidad. Padre, si ha habido en alguna de nosotras alguna ansiedad, si ha habido algún temor, Padre, podamos hoy, Señor, al abrazarte, al sentir tu presencia, Señor, podamos echar fuera ese temor de nuestra vida, esa enfermedad, Señor. Padre, oramos por Carmen para que tú restaures, Señor, su espalda, cualquier movimiento que hizo mal, Señor, que le haya lastimado. En el nombre de Jesús te pedimos que seas tú, Señor, levantándola. También oramos, Señor, por nuestras hermanas Marichuy, Señor, y Mari, para que, Señor, las secuelas del virus, Señor, no sean graves, al contrario, Señor, que ellas se recuperen pronto y puedan testificar, Señor, de tu amor, de tu gracia y tu favor, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor, por la vida de Alejandra, de Elizabeth, Señor, porque tú les has ayudado también en este tiempo de travesía, Señor. Padre, tú has estado con ellas, no las has dejado. Y Dios, gracias, Señor, porque cada una de nosotras hemos tenido una lucha, una batalla, pero hemos visto tu mano de poder sobre nosotras, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que bendigas en especial en esta noche a mi hermana Carmen, Señor. Enviamos una palabra de sanidad, de ánimo, de fuerza,
sabiendo que el Espíritu Santo que está en nosotras está en ella, Señor, y la levanta, Señor. La levanta de su estado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Pues eso es, no sé si habrá otra cosa, alguna información o algo, pastora, por nuestro grupo, esta es todo. Gracias. Pues nada más, pues chicas, les di la hoja el domingo, todas la recibieron, donde viene el schedule del mes, para que ustedes sepan qué versículo les va a tocar estudiar. Vamos a estar estudiando este mes prácticamente el capítulo 7, que es un poquito largo y que nos cuenta, pues el capítulo 7 está muy interesante, porque pues nos cuenta, ¿verdad?, toda la historia del pueblo de Dios, de Israel. Así que las animo, hermanas, a las que les toca preparar el tema para que se empapen, ¿verdad?, más de la palabra, vayan al Antiguo Testamento y pues estudien, ¿verdad? Yo sé que están preparándose ahí algunas, pero ya se los di con tiempo para que vayan ya poniéndose de acuerdo cómo lo van a hacer. Las felicito a Florecita, Elizabeth, Mayelita, por haber estado aquí, ¿verdad? Y prepararlo. El tema estuvo muy bien, como lo hemos hecho con el método de la espada, ver qué es lo que vemos de los hombres, qué es lo que vemos de Dios, qué es lo que debemos obedecer y qué es lo que debemos de evitar, ¿verdad? Así que estuvo muy bien, muy claro, y pues ponerlo en práctica sobre todo lo que hoy hemos aprendido, ¿verdad? Así que pues no hay ninguna información hasta ahorita, nos vemos el domingo, le toca al equipo de Flor también, ¿verdad? Tienen el privilegio de servir nuevamente para este domingo, y también les va a tocar este mes en el grupo de las mujeres. Así que, wow, se sirvieron con la cuchara grande. Así que, hermanas, ánimo, ahí las apoyamos. ¿Ok? Gracias, hermanas. Ahí estamos mandando un mensajito, alguna vez una llamada para pedirle su colaboración para este domingo. ¿Amén? Ok. Gracias. ¿Van a llevar asadores o algo así? Sí. Martín va a llevar el de él. Ah, ok. Bueno, perfecto, hermano, porque dije, bueno, no he visto ahí asadores. Bueno, ok. Pues muchas gracias. Si quieren abrir sus micrófonos para saludarnos. Vicky, yo quiero decir un testimonio. Ok, Mayelita. ¿Se acuerdan que el esposo de Lupita estuvo en el hospital mucho tiempo? Cuando se enfermó. Ajá. Y entonces le dice Lupita a Luis, habla al hospital, no te ha llegado ningún bill. A ver cuánto pues que vamos a pagar por todo el tiempo que estuviste ahí. Y habló y que le dijo, no debes nada. Cero. Wow. Cero. Claro. No debes Gracias nada. a Dios. Amén, ¿no? Pues Dios es grande, Dios es bueno. Amén, así es. Digo, Así es. Señor es fiel, y en medio de todo esto, vemos la mano de Dios. Anímalos a que lleguen un domingo, invítalos. Sí. A ver si van a Lo estar... malo pues que trabaja él. Oh, ya regresó a trabajar. Ya, y trabaja él los sábados y domingos trabaja. Wow. Sale hasta las 9 y 10 de la noche los domingos. De noche. Pero un día a Lupita, pues me la voy a llevar a Lupita. Bueno, órale pues, hermanas. Bueno, ¿algún otro testimonio, alguna pregunta, chicas? ¿Todo bien? Ya tienen sueño, ya les veo cara de sueño. Bueno, entonces, pues si quieren saludarse, pueden abrir sus micrófonos y darnos, ahí está Nati. Yo les quiero dar un pequeño testimonio de lo que ha sido mi travesía esta semana. Como muchas saben que estoy con medicamento para la ansiedad, ¿verdad? Y yo no quiero estar en ningún medicamento porque sé que los medicamentos tienen efectos secundarios. Estoy presente y a la vez no estoy presente. Es como que si mi cabeza está hueca. Empezó empecé a sentir el efecto de la medicina muy fuerte. Y mi lengua estaba amarga, mis ojos estaban abiertos, bajé el medicamento, dejé el medicamento ya hace 9 días. Y los 4 días primeros dije, gracias Señor, porque me siento bien, no siento, pero los últimos 5 días estoy empezando a experimentar más los síntomas que tenía.
se me hizo muy difícil concentrarme, me cuesta concentrarme, así es que gracias por su paciencia. Pero yo dije, Señor, no, yo no puedo. El lunes en la tarde estaba súper desanimada, decaída, sin ganas de levantarme de la cama. El martes igual tenía mis planes y tuve que pararlos por la forma en que me sentía. Pero hoy dije, no, Señor, mis fuerzas no son mías, mis fuerzas vienen de ti. Y yo Amén. tengo que salir a esto y tengo que salir a esto. Y le doy gracias a Dios porque pues el poco material que puse junto me dio la habilidad de concentrarme y poder sacar algo de entender su palabra en estos versículos y poder compartir con ustedes y estar aquí. Porque no he tenido el ánimo como para estar concentrándome o estar socializando, pero bendito Dios que mira, aquí estoy y estoy tratando de disfrutar al máximo esta reunión. Amén. La fuerza de Dios, que es la que me levanta. Y aprovecho para pedirles que me tengan en sus oraciones. No sé si voy a seguir tomando medicamento. Estoy tratando de hacerme fuerte en mis fuerzas, pero yo sé que lo que me va a hacer fuerte es la fuerza del Señor, ¿verdad? Y Él tiene un plan, no sé por qué, como con Alejandrita y conmigo, es en su tiempo. Solamente le pido fuerzas al día y digo, Señor, dame las fuerzas que necesito y dame de tu gracia para pasar el día y tú sabes el momento en que vas a darnos la sanidad completa. Amén. 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 Ese es un testimonio de decirles que gracias a Dios aquí estoy presente. Amén. Me siento presente, no me siento hueca, me siento presente. Amén. Amén. Gracias, Elizabeth, por compartir. ¿Alguien más tiene otro testimonio? ¿No? Bueno, ahorita me recordaba un poquito, no sé si lo escuché ayer o en estos días estaba escuchando que estas situaciones que estamos viviendo, diferentes situaciones, ¿verdad? A la iglesia la va a hacer más sensible, más empática con la gente, ¿verdad? Y esto nos va a ayudar a ser pacientes los unos con los otros, ¿no? Y aunque tú dices, Elizabeth, pues, paciencia, ¿verdad? Pero creo que no das muestras de que estés mal, ¿verdad? Nosotros te miramos bien. Pero eso nos lleva, ¿verdad? Pues a tenerte en nuestras oraciones, ¿verdad? Estamos orando por ti. Y a pedirle al Señor, ¿verdad? Que nos guíe, ¿verdad? Cómo orar por ti, ¿verdad? Que seas sana, que seas libre de esto, ¿verdad? Porque pues tú eres una mujer tan alegre, tan jovial, ¿verdad? Y anhelamos, ¿verdad? Que estés bien al 100%, ¿verdad? Así que mientras tú estés así, pues la iglesia, ¿verdad? Todo el cuerpo de Cristo no está bien. Así que vamos a seguir orando por ti, por Alejandra y por cualquiera de nuestras hermanas y hermanos que estén pasando una situación como la tuya, hermana. Pero quiero que sepas que te amamos y que estás con nosotros, ¿verdad? Que eres especial y que Dios está peleando por cada una de nosotros. Así que ánimo, hermanas, y yo las animo a estar haciéndonos algún mensajito, llamándonos, animándonos, ¿verdad? Porque es bien importante. Ahorita, pues, todas hemos pasado por diferentes circunstancias. Y es donde cuando yo estuve enferma, como yo les dije, yo no tenía ganas de orar, yo no sabía ni qué, ¿verdad? Como que mi mente no estaba bien, también estaba muy como atontada. Pero lo único que me sostenía, y lo puedo decir, son las oraciones de ustedes. Me siento muy amada por ustedes. Es lo que también decían las gemelas, ¿verdad? Que gracias por las oraciones de la iglesia, ellas se sienten muy amadas. Hay una conexión tremenda, ¿no? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y yo puedo decirles eso, ¿verdad? Que en medio de todo este tiempo que pudiéramos decir para muchos, ha sido muy malo, creo que está saliendo lo mejor de Cristo en cada una de nosotras, ¿verdad? El amor, la compasión, la sensibilidad, ¿verdad? También algunas han estado pasando tiempos difíciles económicamente y han estado ayudándose unas a otras. Y eso solamente lo puede hacer el Señor, ¿verdad? Y pues podríamos decir, lejos de que esto pudiera traer cosas negativas, ha sido de mucha bendición. Aún, pues miren, no teníamos el discipulado, ¿se acuerdan? Ya no había discipulado, ya solamente nos juntábamos una vez al mes. Y miren en lo que ha redundado ahora en estarnos viendo cada semana, en estar escudriñando juntas la palabra. Y es donde se cumple la palabra que dice que todas las cosas nos ayudan a bien a todos aquellos que amamos al Señor. Así que aunque podamos ser algo muy difícil, Dios está obrando a nuestro favor siempre.
Así que les quiero decir que las quiero mucho, estoy muy orgullosa de ser su pastora, de tener un equipo de trabajo maravilloso. El domingo lo miraba y decía, Señor, gracias porque nos has dado una iglesia bien hermosa a la cual podemos servir, que están sirviendo y que aquí estamos, ¿verdad? Si fuéramos una iglesia muy grande, pues no podríamos estar en el parque. Tampoco somos una iglesia muy chiquita, somos una iglesia regular y Dios nos ha dado lo que podemos trabajar, ¿verdad? Porque pues no podemos más. Pero gracias por sus vidas, hermanas, las amo y deseo que sepan que están en mis oraciones y que quiero echarle más ganas, quiero ser cada vez mejor, ser un mejor ejemplo para ustedes. Me desafían, cada miércoles me desafían, así que voy para adelante. Que Dios las bendiga, que pasen una bonita noche y no sé si alguien más quiere decir algo, si no, pues vámonos a dormir. A dormir. Good night. Good night. Good night. Yo quería decir algo rápido. Rápido. Hola, buenas noches. Hola, Jasmine. Hola. Yo soy una persona, tipo de persona que usualmente no veo las noticias y todo eso. Y estuve viendo algo sobre nuestros hermanos en la India, o sea, que muchos de ellos ahorita los están persiguiendo y matando por No se te escuchó lo último. Hay que apagar los micrófonos. No tienes buena señal, Organismo, Jasmine, no te entendemos. ¿Y ahora? A ver, ya, habla otra vez. Okay. Entonces, solo quería decir que si pudiéramos estar orando por nuestros hermanos allá en la India que ahorita están pasando por un tiempo difícil. Dios me lo puso en mi corazón porque ese día sí lloré y me tocó mucho el corazón, me entristecé, ¿verdad? Se puede decir, y pues sabemos que muchos arriesgan su vida por ayuda, por salvar a los demás en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces nomás les quería dejar con eso de que estemos orando por nuestros hermanos que están arriesgando su vida por el evangelio de Dios. Así es, también. Así es, tienes la razón. También ayer leía yo una noticia a raíz de lo del coronavirus en China. Ya se prohibió que se abrieran las iglesias. Ya las iglesias cristianas no pueden abrir y aún están obligando a los cristianos a negar su fe. Los están obligando, pues ya los perseguían, pero ahora están ya sobre de ellos. Más a verdad, y pues con esto que nos dice Jasmine, pues hablando hoy de nuestro hermano Esteban, ¿verdad? Que murió como un mártir, pues hay muchos Esteban, ¿verdad? Que están en el mundo y pues oremos por ellos. Gracias, Jasmine. Así es. Y vamos a estar orando en nuestras oraciones, oremos por esos misioneros anónimos, ¿verdad? Así que pues ahí están en nuestras oraciones ellos también. Bueno, mis chicas, que Dios me las bendiga. Nos vemos el domingo. Por favor, contesten los mensajes para lo de la comida y lo que se está organizando. ¿Vale? Que Dios me las bendiga. Cuídense. Bye. 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 Buenas noches a todas.